Hay un poder que usas todos los días y casi siempre mal. No es tu conocimiento, no es tu influencia, es tu voz. Y aquí está la paradoja. Cuanto más la usas sin medida, menos valor tiene. Hablar no te da autoridad. De hecho, muchas veces la debilita. Observa con honestidad. Cuando intentas convencer demasiado, cuando repites argumentos, cuando llenas cada silencio, algo en el otro se cierra. No porque no entienda, sino porque percibe exceso. El exceso revela algo, inseguridad. No hace falta decirlo, se siente. La mente humana detecta patrones con precisión. Y uno de los más claros es este. Quien se explica demasiado, no confía del todo en lo que dice. Quien necesita validación, habla de más. Quien teme el silencio, lo llena. Pero quien está en calma, no compite, no necesita imponerse. Aquí es donde empieza a cambiar tu forma de comunicarte. No se trata de hablar menos por estrategia superficial. Se trata de entender lo que ocurre cuando hablas sin necesidad. Cada palabra consume energía. En la tradición taoísta se le llama chi, la fuerza vital que sostiene tu presencia. No es una idea abstracta, es experiencia directa. Después de ciertas conversaciones te sientes drenado. No fue el tema, fue el desgaste de explicar, justificar, insistir. Eso debilita tu presencia. La naturaleza no funciona así, no se explica. El sol no argumenta su existencia. El agua no defiende su forma. La montaña no pide respeto. Y aún así, todo en ellas transmite estabilidad, porque no intentan ser, son. Cuando empiezas a comprender esto, algo se simplifica. Dejas de usar la palabra para sostener tu identidad. Empiezas a usarla solo cuando es necesaria, y eso cambia el impacto. En lugar de llenar el espacio, lo respetas. En lugar de forzar, permites. Esto no es pasividad, es precisión. En el taoísmo existe una idea central: actuar sin forzar, no intervenir más de lo necesario. Llevado a la comunicación, significa esto: di lo que tienes que decir con claridad y detente. No persigas la aprobación. No completes cada silencio. No intentes controlar lo que el otro piensa. Ahí empieza el verdadero poder, porque cuando dejas espacio, ocurre algo que casi nadie entiende. El vacío trabaja. Cuando llenas toda la conversación, no dejas lugar a que el otro procese. No hay espacio para que reflexione, para que proyecte, para que se acerque. Pero cuando callas, el otro entra, empieza a pensar, a interpretar, a completar. Y en ese proceso, muchas veces llega más lejos de lo que tus palabras habrían logrado. El silencio no es ausencia, es campo. Un campo donde las cosas pueden aparecer sin ser empujadas. Esto no es teoría, es observable. En una sala llena de ruido, nadie escucha. Pero cuando alguien no compite, cuando no interrumpe, cuando no necesita hablar, algo cambia. Esa persona empieza a destacar sin hacer nada, no porque busque atención, sino porque no la necesita. Y eso genera algo que no se puede fingir: presencia. Pero hay que ser claro, no todo silencio tiene valor. Existe un silencio débil, el que nace del miedo, el que evita, el que se esconde, el que no sabe expresarse. Ese silencio no transmite respeto, transmite ausencia. Y luego está el otro, el silencio elegido, el de quien podría hablar, pero decide no hacerlo, el de quien escucha de verdad, el de quien no necesita reaccionar inmediatamente. Ese silencio tiene peso, porque detrás hay control. No control sobre los demás, control sobre uno mismo, y eso es lo que se percibe, no lo que dices, sino desde dónde lo dices. Aquí entra una práctica simple pero exigente. Antes de responder, espera 3 segundos, no como técnica mecánica, sino como interrupción del impulso. En ese espacio breve, observas algo importante: la urgencia de hablar, la necesidad de añadir, el impulso de corregir, explicar, demostrar. Si puedes ver eso sin obedecerlo, ya estás cambiando algo profundo. Empiezas a separar impulso de intención. Y desde ahí, la palabra deja de ser automática, se vuelve consciente. No dices todo lo que piensas, dices lo que es necesario. Y eso transforma tu comunicación. Menos ruido, más impacto, menos desgaste, más presencia. No necesitas más palabras, necesitas menos, pero con raíz. Porque cuando la palabra nace del silencio, lleva algo distinto. No intenta convencer,
no intenta imponerse, simplemente cae donde tiene que caer. Y eso, aunque no lo parezca, es mucho más difícil y mucho más poderoso. Cuando empiezas a practicar esto, aparece una resistencia. La mente no quiere callar. Está acostumbrada a intervenir, a opinar, a completar todo. Cree que si no habla, pierde control. Y en cierto modo, es verdad, pierde el control que siempre ha tenido, pero gana claridad, porque en ese espacio donde no reaccionas, empiezas a ver. Ves cuántas de tus palabras no eran necesarias, cuántas veces hablabas para aliviar incomodidad, no para aportar algo real. Cuántas conversaciones eran solo ruido sostenido por hábito, y esa observación cambia tu relación con el lenguaje. Dejas de usarlo para llenarte, empiezas a usarlo para señalar. Esto tiene un efecto directo en cómo los demás te perciben, no porque estés intentando proyectar autoridad, sino porque tu comportamiento deja de ser predecible. Ya no reaccionas automáticamente, ya no entras en cada discusión, ya no justificas cada decisión, y eso genera algo extraño para los demás. Espacio. No saben exactamente qué harás, pero perciben que no necesitas hacer lo mismo que todos. Y eso atrae atención sin esfuerzo, no porque busques destacar, sino porque no compites. Aquí es donde el silencio deja de ser una herramienta y se vuelve una forma de estar. Empieza a aparecer en momentos clave. En una conversación tensa, no respondes de inmediato. En una provocación, no entras. En una oportunidad de hablar más, eliges no hacerlo, y en ese no hacer ocurre algo. La situación se reorganiza sola. Muchas veces, lo que parecía necesitar intervención, se resuelve sin ella. Esto es lo que el taoísmo señala cuando habla de no forzar. No es inacción, es no interferir innecesariamente. La mayoría de los conflictos se sostienen por exceso de intervención. Alguien habla de más, el otro responde. Se acumulan interpretaciones, se pierde el punto inicial, pero cuando uno se detiene, la cadena se rompe. No hay reacción que alimente el ciclo, y entonces el conflicto pierde fuerza, no porque se haya resuelto con palabras, sino porque dejó de ser sostenido. Esto requiere algo que no se enseña mucho: tolerar el vacío, porque cuando no respondes, queda un espacio incómodo, un silencio que no sabes cómo va a evolucionar. La mente quiere llenarlo rápido, pero si lo sostienes, descubres algo. El silencio no es frágil, es estable, más estable que muchas palabras. En ese espacio, el otro empieza a mostrarse más, habla más, explica más. Incluso revela cosas que no habría dicho si hubieras intervenido, no porque lo manipules, sino porque el vacío invita. El silencio bien sostenido no presiona, permite, y eso abre. También ocurre algo contigo. Empiezas a notar que no necesitas tantas respuestas, que muchas situaciones no requieren conclusión inmediata, que puedes dejar cosas abiertas sin ansiedad. Eso reduce una carga enorme, porque gran parte del desgaste mental viene de querer cerrar todo, entender todo, controlar todo. El silencio te enseña a dejar procesos incompletos sin perder estabilidad, y ahí aparece otra forma de inteligencia, más lenta, pero más precisa. No reacciona, observa, no interrumpe, espera, y cuando actúa, lo hace con menos esfuerzo. Esto cambia incluso tu forma de decidir. Antes, decidías desde la urgencia, ahora desde la claridad. No porque tengas más información, sino porque hay menos ruido interfiriendo, y eso hace que tus decisiones sean más simples, no necesariamente más fáciles, pero sí más limpias, sin tanto conflicto interno. También empiezas a notar algo más. Muchas conversaciones que antes parecían importantes dejan de serlo, no porque pierdan valor, sino porque ves su repetición, los mismos patrones, las mismas reacciones, las mismas palabras, y eso te da libertad, libertad de no entrar, de no alimentar lo que no lleva a ningún lugar, no desde superioridad, desde comprensión. Aquí es donde el silencio se vuelve madurez. No necesitas demostrar nada, no necesitas tener siempre la última palabra, no necesitas ser entendido por todos. Eso no significa aislamiento, significa independencia. Puedes hablar, pero no dependes de hacerlo. Puedes explicar, pero no lo necesitas para validarte. Puedes participar, pero no te pierdes en ello. Y eso cambia tu energía, se vuelve más estable, menos reactiva, más difícil de agotar, porque ya no la gastas en cada estímulo,
solo en lo que realmente importa. Y cuando hablas desde ahí, se nota. No por el volumen, por el peso. Las personas escuchan diferente, no porque hables mejor, sino porque hablas menos y con más intención. Cada palabra tiene raíz, no sale para llenar, sale para aportar. Y eso, aunque parezca simple, es raro, muy raro. Por eso destaca, no como espectáculo, como presencia. Al final, el silencio no es una técnica que aplicas, es una consecuencia de entender que no todo necesita tu intervención, de ver que el valor no está en cuánto dices, sino en cuándo y por qué lo dices, de reconocer que muchas veces lo más preciso es no añadir nada, y desde ahí, sin esfuerzo, tu forma de comunicar cambia, se vuelve más clara, más directa, más respetada, no porque lo busques, porque es natural.